Bueno, hermanos, el título que le puse dice así, bueno, que Dios me regaló. La fe a Dios va ligado a la obediencia. Y cuando Dios me regala a mí esto, ¿verdad? Esta enseñanza, el Señor primero empieza a mostrar en mi corazón, ¿verdad? Yo escuchaba las enseñanzas del pastor que viene de un tiempo para acá hablando sobre la fe, ¿verdad? Incluso ayer también, ¿verdad? El Señor empezaba a mostrarme cuando, cuando yo era pequeño, ¿verdad? Y que mis padres siempre querían lo bueno para mí, siempre me guiaban a hacer lo bueno, ¿verdad? Y yo iba creciendo y conforme iba creciendo, pequeño yo ponía toda la fe en ellos. No me preocupaba por trabajar porque la comida siempre estaba ahí. No me preocupaba por vestirme porque ellos se encargaban de vestirme. Por cada cosa que yo quería, entre lo poquito que se podía, siempre estaba ahí, ¿verdad? Entonces, esos recuerdos empiezan a venir a mi mente, ¿verdad? De cómo ellos, imperfectos, seres humanos imperfectos, ¿verdad? Que en ese tiempo no conocían del Señor, ¿verdad? Y trataban de guiarme desde pequeño. Este, pero con el pasar del tiempo yo empiezo a crecer y empiezo a escuchar otras voces, por otros lados, voces de amigos en la escuela, de enseñanzas de la escuela, y así sucesivamente, ¿verdad? Empieza uno, y yo creo que todos pasamos por lo mismo, porque todos fuimos pequeños, nos criaron nuestros padres, eh, independientemente si fueron padres o abuelos, ¿verdad? Como en mi caso, pero eran las personas que Dios puso ahí en el momento para eso, para guiarnos, ¿verdad? En la parte humana. Entonces, mi oído se empieza a inclinar por otras palabras que venían a mí, ¿verdad? Entonces, con el pasar del tiempo, mi vida se empieza a desviar y a tomar caminos erróneos, a desobedecer a mis padres. Entonces, cuando yo empiezo a desobedecer a mis padres, empiezan a cerrarse puertas, ¿verdad? Y todo lo vemos, no solo con los padres, muchas veces en desobediencias en los trabajos, que tal vez nos mandan a hacer algo y no lo hacemos de mala gana y así sucesivamente, ¿verdad? Poniendo todo esto en un ámbito terrenal, ¿verdad? Entonces, uno empieza a ver a nuestros padres como que ya son mis enemigos, como que ya mi tata no me quiere, mi mamá no me quiere, porque no me da lo que yo quiero, ¿verdad? Pero yo estoy actuando erróneamente en muchas decisiones, ¿verdad? Entonces uno empieza a ver a los padres muchas veces como que no, ellos no saben nada, ¿qué van a saber ustedes? Ya ahora yo sé más que ustedes. Y mucho más ahora, bueno, yo lo veo con mi hijo, ¿verdad? Y hoy en día entiendo, ¿verdad? Todo este proceso de mis padres, ¿verdad? Porque mi hijo muchas veces quiere hacer cosas que sabemos que no están bien, entonces lo corregimos y muchas veces chocamos y todo eso, ¿verdad? Entonces Dios empieza trayendo todo esto, ¿verdad? Y empieza a enseñarme de que la fe hacia Él tiene que ser como cuando nosotros éramos pequeños, obedecerle, ¿verdad? Porque si yo cuando era pequeño obedecía a mis padres, ¿verdad? Porque confiaba en ellos plenamente, porque no conocía más allá. Entonces Dios empieza a mostrarme a mí en esto que la obediencia a Él tiene que ir igual ligada a esa fe. O sea, si yo digo que tengo una fe hacia Dios, ¿verdad? Ciegamente, porque muchas veces decimos, no, es que yo confío en Dios, yo tengo fe, pero si ponemos una balanza, hermanos, ¿cuál será esa fe que realmente tenemos? Porque si decimos tener fe, como pretendemos decir la que tenemos, entonces nuestra obediencia debería ir ligada igual, ¿verdad? Debería ir de la mano, ¿verdad? Como no como que esta jala un poquito o porque mi fe la voy a acomodar de una manera que yo me convenga, ¿verdad? Como muchas veces sucede, muchas veces nos enseñan a tener una fe en Dios de manera de que si hago esto creyendo en Dios, entonces lo voy a obtener, ¿verdad? Entonces ponemos a Dios como que si Dios se dejara llevar por cohecho, ¿verdad? Como que, está bien, si haces esto, te doy aquí, ¿verdad? Porque traemos también enseñanzas desde niños de que, ok, si usted se saca el examen bueno, te vamos a, te vamos a premiar, te vamos a dar el chocolate que querés, te vamos a dar el juguete que querés, y así sucesivamente. Entonces empezamos a crecer
con esa idea de que en Dios va a ser lo mismo, ¿verdad? Pero empezamos a congregarnos y nuestro pastor nos empieza a enseñar que no es así, ¿verdad? Pero aún así empezamos a jalar, ¿verdad? Como para ver hasta dónde llega el mecate y hasta dónde va a aguantar, ¿verdad? Pensando que Dios, como es nuestro Padre, ¿verdad? Porque nos enseñan todo, la soberanía de Dios en todos los aspectos, ¿verdad? Toda la esencia de Dios, entonces creemos que como Dios es un Padre hacia nosotros, va a ser lo mismo. Lo voy a hacer de esa manera, Dios, y yo sé que tú, por la fe que yo tengo en ti, me vas a dar lo que yo quiero o me vas a ayudar en esto, ¿verdad? Les voy a contar una historia, hermanos, algo igual, y de una experiencia de una familia, no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero una persona muy cercana a mí, ¿verdad? Que nos criamos, bueno, no nos criamos, nos conocemos de un tiempo y empezamos a compartir mucho. Él tenía un sueño a nivel de trabajo. Igual, él asistía a una iglesia, a la misma iglesia donde yo asistía antes, también con mi familia. Y él se le abre una oportunidad de trabajo en otro lugar. Y entre la, bueno, con la confianza que teníamos y porque hubo un tiempo que vivimos juntos y todo eso, entonces él empieza a poner, a contarme, ¿verdad? Y me decía, es que yo siento que es de Dios. Yo siento que si yo me voy para allá, Dios nos va a bendecir como familia, ¿verdad? Y él se aferró a eso, ¿verdad? Él se aferra a eso y así es. Pero él empieza a comentar con algunos familiares, algunas personas, y algunas personas le decían que eso no, que no era de Dios, y que esto y que el otro. Pero él, al final, él sentía en su corazón, ¿verdad? Solo entre él y Dios, él me dice, yo le oro al Señor, y el Señor, ¿verdad? Empieza a mover. Para no cansarlos con el cuento, hermanos, él se va para allá. Hoy en día han sido bendecidos, yo puedo decirlo palpablemente, cómo han sido bendecidos, ¿verdad? Por Dios. Y en un momento dado, cuando ellos se van para allá, se desplazan hacia ese lugar, la esposa, ¿verdad? Empieza como decimos a lo tico, con el ombligo pegado hacia los padres, ¿verdad? Que pues, sucede muchas veces, a veces es la esposa, a veces es el esposo. Entonces ella quiere retroceder para atrás, ¿verdad? Y empiezan en eso, ¿verdad? Al final él se planta firme, ¿verdad? Con respeto hacia ella, ¿verdad? Porque no fue que yo hago lo que me la gana, no, porque él creía en Dios y aún así él le decía a ella, ¿verdad? Que él sabía que si se había movido era porque Dios los estaba moviendo, ¿verdad? Y al final ella se sujeta a él, como les digo, hermanos, hoy, hasta el día de hoy, ellos han sido bendecidos, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ahí esa parte, ¿verdad? La fe que él tuvo hacia Dios, ¿verdad? En eso, ¿verdad? Cuando él lo puso en oración y todo, vemos cómo realmente Dios respaldó eso, ¿verdad? Vemos cómo hoy en día él puede decir, lo que hice realmente lo hice con la fe primeramente puesta en Dios y una obediencia hacia él. No sabemos qué hubiera pasado si no hubiera obedecido y se hubiera quedado aquí. Entonces, hermanos, con todo eso, el Señor me lleva, ¿verdad? Con todo a la historia de Abraham, ¿verdad? Que la tenemos en Génesis 12. Dice así, una obediencia, primer punto, ¿verdad? Que yo quería tocar era obediencia a medias. En esta historia, hermanos, porque vemos un montón de historias, pero vemos, comparándolo con esta historia que les acaba de contar de este amigo, vemos lo mismo aquí cuando Dios llama a Abraham y dice así, en Génesis 12, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot de su hermano, perdón, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Vemos aquí, hermanos, en este primer punto, una obediencia a medias, ¿verdad? Dios llama a Abraham que salga de su tierra y le dice a él, ¿verdad? Que, que salga él con su familia, ¿verdad? Pero él toma una decisión y se lleva a otra persona que
que vemos que más adelante Lot, ¿verdad? Empiezan a tener problemas y todo eso, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, bueno, vemos un primer punto de una desobediencia donde Dios lo saca a él, pero él decide llevarse a otras personas con él, algo de que Dios no le dijo, ¿verdad? Y muchas veces Dios nos mueve a nosotros a hacer cosas o a tomar decisiones como familia, ¿verdad? Pero a veces venimos y cargamos otras cosas que no nos corresponden, que no, que Dios no nos puso en el camino o que Dios no quiere que carguemos, ¿verdad? Y muchas veces, yo a veces comento con mi esposa y le digo así, ¿verdad? A veces cargamos con personas que tal vez Dios quiere tratar o Dios quiere enseñarles a esas personas, ¿verdad? Pero nosotros venimos y nos metemos y estorbamos en el propósito de Dios muchas veces de otras personas, ¿verdad? Y nos metemos en desobediencia a veces hasta en propósitos de Dios para otras personas. Y aquí, por ejemplo, con Abraham vemos que Dios lo llama a él para que salga de ahí, donde lo va a bendecir, donde le muestra, ¿verdad? Que, bueno, ahí todavía no le ha mostrado, pero le dice, ¿verdad? Que lo va a bendecir de gran manera, ¿verdad? Pero vemos una primera desobediencia que empieza a incurrir en problemas más adelante, ¿verdad? Cuando ya llega y empieza a chocar con Lot, ¿verdad? Después de ahí, vamos más adelante, ¿verdad? Para brincarnos un poco de la historia, ya ustedes saben, ¿verdad? Que igual Abraham empieza a tener los problemas con Lot y todo eso, llega un momento donde se separan, ¿verdad? Y aún así, él le dice, ¿para dónde quieres coger, verdad? Y le da al otro una decisión y lo toma en ese momento, si lo vemos bíblicamente, la mejor parte de la tierra, ¿verdad? Que había en ese momento ahí cuando los dos se presentan a ver para dónde coge uno, para dónde coge otro, ¿verdad? Una decisión que tal vez en el momento no vemos que ahí él le haya dicho, bueno, señor, ok, vamos a separarnos y ¿para dónde cojo yo? ¿Para dónde me vas a llevar? No, si no, él le dice a Lot, escoge. Y Lot viene y escoge, ¿verdad? Aún así, Dios en su infinita misericordia, como lo hace hoy en día con nosotros, sigue ahí llevándonos, sigue ahí acomodando nuestras vidas, ¿verdad? Para cumplir su propósito, porque al final Dios respalda su palabra, Dios respalda el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? A veces por las buenas, a veces nos hace y nos enseña por las malas, ¿verdad? Y no es porque Él sea malo, sino por las decisiones que nosotros tomamos como sus hijos. Entonces vamos más adelante, otra vez cuando Dios le da una vez más parte de la promesa en Génesis 15. Cuando Dios le promete a Abraham un hijo, ¿verdad? Igual, conocemos la historia que Dios viene y le promete a Dios, perdón, Dios le promete a Abraham a el hijo, ¿verdad? Y Abraham viene y lamentablemente pone su oído a otras conversaciones y comete el error, ¿verdad? El error de, de acostarse con la mujer, ¿verdad? Y tener un hijo con la mujer que Dios no le había dicho, ¿verdad? Vemos que dice, Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Serás sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese almacenado Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esa tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que le he de heredar? Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tortola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió al por la mitad y puso cada mitad en una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham,
Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de eso saldrán con una gran riqueza. Y tú vendrás a los padres en paz y serán sepultados en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y descendió que puesto el sol y ya oscureciendo se veía un horno ahumeado y una antorcha de fuego que pasaba de entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande de Éufrates, la tierra de los cananeos, los geneseos, los capdoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jegeseos y los jebuseos. Hermanos, vemos cómo aún así Dios en medio de la decisión que tomó Abraham, ¿verdad? De tener intimidad con otra mujer, de tener otro niño, aún así Dios mantiene su promesa, Dios mantiene su palabra fiel, ¿verdad? Muchas veces nosotros tomamos decisiones igual erróneas, hermanos. Muchas veces, como matrimonios, como matrimonios, Dios nos quiere guiar de una manera, pero desobedecemos. Nosotros, por ejemplo, como hombres, Dios nos llama a ser sacerdotes y muchas veces nos hacemos a un lado, dejamos la responsabilidad a nuestras mujeres o nos inclinamos así como, no, como que no es conmigo, como que yo quiero más bien, como que, Señor, es que la mujer, usted sabe, los problemas, prefiero no pelear con ella para que todo el matrimonio esté relax, para que todo esté tranquilo. Prefiero que mi hijo haga lo que quiera con tal de no estar discutiendo, porque qué cansado estar discutiendo con mi hijo, ¿verdad? Permiso, voy a un traguito de agua, hermanos. Entonces, muchas veces, no, no, Jay, dígale usted, le decimos a nuestra esposa, ¿verdad? Por lo menos en la parte de nosotros, ¿verdad? Como hombres. Y empezamos a desobedecer uno de los mandatos que nos corresponde a nosotros como hombres, ¿verdad? De guiar la casa. Le digo, hermanos, que yo estoy aprendiendo. No es que yo sea ya un erudito y que qué bruto que Esteban ahora sí viene aquí a exhortar. No, hermanos, yo igual estoy aprendiendo día con día igual me equivoco, día con día a veces deseo como dejarle toda la bronca a mi esposa, como que mi esposa sea la que dirija la casa, la que dirija a mi hijo y de todo, ¿verdad? Para yo llegar el día de mañana y decir, ya, no, señora, y la verdad es que fue mi esposa. ¿Verdad? Para volver lo que pasó allá en el principio, ¿verdad? De que Dios viene y toma una decisión, ¿verdad? Con Adán y lo guía y le dice, ¿verdad? Y le entrega el sacerdocio, pero él decidió delegarlo, ¿verdad? Hablando de matrimonios, ¿verdad? Hablando en lo personal, hermanos, vemos cómo Dios, nos deja una guía aquí, donde aquí está todo, completamente todo, de tapa a tapa, para obedecerle, para que Él nos guíe, ¿verdad? Pero empezamos a desobedecer, ¿verdad? Muchas veces por ignorancia, pero nosotros, hermanos, que somos hijos de Dios, que decimos que tenemos fe en Él, que decimos que Dios es nuestra guía, le desobedecemos. Por ejemplo, los jóvenes, yo trato de decirle a mi hijo que ya él tiene 16 años, que le ore al Señor desde ahora por su esposa, para que él no desobedezca en un mandato que está aquí, donde Dios dice que no nos unamos en yugo desigual, ¿verdad? Eso es un mandato que está aquí, o sea, es una guía, es parte de la obediencia que deberíamos tener, porque yo no voy a llegar allá arriba a decirle, no, Señor, ya es que yo no sabía. No, aquí está. Entonces, si mi hijo con 16 años, que ya ha conocido del Señor desde pequeño, y dice tener fe hoy en Él, ¿verdad? Como Él lo dice muchas veces, que lo compartimos en casa, entonces no debería desobedecer lo que está aquí, ¿verdad? Igual a los demás jóvenes que tal vez están ahí escuchándonos en casa o los que están aquí.
Entonces vemos cómo no podríamos desligar esa obediencia de esa fe que tenemos en Dios. Porque aquí está, por ejemplo, ese mandato, viendo eso, ¿verdad? Vemos también, hermanos, como, como hijos de Dios, cuando Dios empieza a guiarnos, es cierto, podemos tener diferencias aquí como hermanos, como ahora decía el pastor, de congregarnos. Yo a veces entro en esa trifulca y un día con mi esposa por un comentario de otra persona, ¿verdad? Que decía, no, es que yo no me congrego porque la verdad es que son gente hipócrita, ¿verdad? Y todo eso. Entonces uno dice, bueno, Jay, eso es una excusa tan barata, ¿verdad? Pero vemos que aún así es otro mandato y el pastor lo decía antes, ¿verdad? Vemos cómo está aquí, en la palabra. Entonces es algo de lo que no podemos quitarnos el tiro. Porque si tuviéramos, aunque sea la pequeñita excusa, hermanos, de que cuando lleguemos a su presencia pudiéramos esquivarnos, entonces Dios no sería ni soberano, ni Dios sería perfecto, ni Dios, o sea, no tendría Dios como decir de que Él es el todo, porque entonces habría una falla en Él, porque entonces tendríamos el chance de esquivarnos aunque fuera un poquitico, ¿verdad? Porque aquí está todo, hermanos, si nos ponemos a ver en la palabra, ¿verdad? Entonces, muchas veces cuando yo he compartido con personas algunas cosas así, de, incluso del Antiguo Testamento, me dicen, sí, pero es que eso era antes, eso era ya, ahora es diferente, ¿verdad? Ahora, ponen de esas excusas, ¿verdad? Tan baratas, pero igual, en el Nuevo Testamento no hay quite, o sea, Dios es perfecto, Dios en su infinita misericordia hacia nosotros viene y nos trae su palabra. Entonces, peor, nosotros no tenemos chance de quitarnos el tiro de ninguna manera, hermanos, de ninguna manera. O sea, nuestra obediencia no tenemos, por más pequeña o la mínima excusa, de decir que no, no, Señor, es que yo no sabía, por eso no te obedecí, ¿verdad? Porque como cuando éramos niños, muchas veces nos excusábamos y estábamos aprendiendo y nuestros padres eran imperfectos, entonces podíamos por ahí tal vez llegar y decirle, no, Jay, sí, pero es que también usted lo hizo, o usted aquí, ¿verdad? Y refutarle tal vez muchas veces a nuestros padres, pero con Dios no hay excusas. Y Dios empieza a hablarnos a nuestro corazón lunes, martes, viernes, en las enseñanzas por Zoom. Venimos los sábados aquí, los que podemos congregarnos aquí en este momento, los que se están congregando por medio de Zoom, y el Señor vuelve a traerles una palabra, les vuelve a guiar por medio del pastor, y Dios da una dirección por medio del pastor, pero como es el pastor, yo lo desobedezco, porque muchas veces yo tengo enfocado la mirada en el pastor, y digo, no, pues, hey, ¿qué vas a sabiendo el pastor? Nah, pues, no, yo no le voy a hacer caso. No, no, porque no estoy de acuerdo con el pastor, ¿no? Pero no es al pastor a que yo yo estoy escuchando la palabra de Dios. O sea, lo que Dios está trayendo a mi corazón es lo que está saliendo de la boca de él, que usa el pastor como instrumento, es diferente. Ah, pero entonces ya yo vengo y desobedezco, y ahí sí, ahí sí, Señor, es que, ¿por qué lo hiciste, Señor? ¿Por qué no me guías? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me dices discernimiento? ¿No? Tomamos decisiones a veces y le decimos, bueno, Señor, yo quiero comprar esto, eh, quiero comprar una casa, por ejemplo, es tu voluntad, lo puedo hacer y empezamos entonces, sí, ok, oramos, empezamos a orar y empezamos aquí. O sea, estamos diciendo que vamos a confiar en Dios, de que Dios nos guíe para ver cuál es la mejor decisión, para ver si es esta casa que va a ser aquí, para ver si va a ser la casa allá en Guanacaste, para ver si va a ser la casa allá en Punta Arenas o va a ser la casa aquí cerca, porque Dios quiere que yo me siga congregando aquí. Pero como la casa de allá de Guanacaste está cerca de la playa, esa es la que yo quiero. Ah, pero me presta 50 millones, es que quiero comprar una casa allá.
y por allá, y por allá, y por allá. Entonces eso no es una fe legítima hacia Dios, eso no es una obediencia hacia Dios, porque si Dios no quiere llevarme allá y Dios quiere abrirme puertas aquí con la casita que me venden aquí en 25 millones, un ejemplo para ponerlo así, no, pero vino la tentación y sí, vino alguien que se va a aprovechar porque sabe que en cualquier momento usted no va a poder pagar y te la quito. Entonces, me fui para Guanacaste, allá, riquísimo, cerca de la playa. Ya casi ni tengo tiempo, pastor, de congregarme ni por Zoom, porque usted sabe, la fogatica, veranito, la playita, poniéndolo así, ¿verdad? Muchas veces un carro, igual. Señor, tú sabes que yo quiero el carro porque llueve, no quiero mojarme. Ahora vamos a tener una excusa porque ya está Zoom, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Aunque no debería porque tenemos que venir aquí, hermanos, y compartir con nuestros hermanos para que igual muchas veces nos rocemos y limpiemos asperezas, ¿verdad? Porque así es, que lo diga uno, ¿ah? Entonces empezamos a decir eso, pero ya, si cuesta, si cuesta que nos congreguemos así sin nada, ahora con carro, vamos a estar paseando de aquí para allá y de allá para acá, y imagínense, ¿verdad? Muchas veces Dios nos saca de allá, de Ur, y nos trae aquí y empieza a bendecirnos, pero empezamos a escuchar la voz de nuevo, voces que comenzamos de oír y volvemos de nuevo allá atrás, donde Dios no nos estaba llamando, pero volvemos, desobedecemos. Se nos olvidó que la fe no es a conveniencia mía. Porque sí, pastor, yo de ahora en adelante 100,000 pesos todas las semanas, porque el que siembra cosecha. Esa es mi fe puesta. Claro, porque me conviene, porque me conviene. Ahí sí. Y si no es la voluntad de Dios. Por eso aquí, hermanos, en su palabra está de tapa a tapa cómo conducir nuestra vida. Y si realmente tuviéramos esa fe como el grano de mostaza, hermanos, hacia Dios, nuestra vida sería tan diferente, hermanos, tan diferentes. No nos endeudaríamos tanto porque comeríamos el pan nuestro de cada día, viviríamos tranquilos. Si Dios quiere que salgamos del país a pasar a algún lado, Él nos va a llevar. Y si no es la voluntad de Él, pues no nos va a llevar. Si Dios quiere que tengamos un carro, va a ser a la bendición de Él. Y si no, no. Si Dios quiere que toda la vida sigamos alquilando, pues así va a ser. Y si quiere que tengamos una casa propia, pues así va a ser. ¿Verdad? Poniendo cosas así materiales, pero en el ámbito espiritual, hermanos, viviríamos tranquilos con la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano. Viviríamos tan tranquilos porque viviríamos el día a día confiados en que Dios tiene el control de nuestra vida completamente. Completamente, hermanos. Y para que no crean de que no, es que qué bonito que habló. Mira, ahora sí se preparó y qué bonito que habló, qué fresco que habló. No, es que no son palabras mías, es que bíblicamente se los puedo comprobar. De que no es porque yo lo diga o porque yo ahora sí estoy viviendo allá arriba en el séptimo cielo, porque ahora sí estoy bendecido, prosperado y en victoria. No, hermanos, es porque poco a poco voy aprendiendo, poco a poco Dios me va guiando, poco a poco Dios va enderezando mi barca para ir aprendiendo y a obedecerle de corazón. Y en lo poquito, hermanos, que yo he aprendido a obedecerle y todavía me falta un montón más, la barca cada vez va más y más y más nivelándose, ¿verdad? Perfecto seré hasta que ya esté en su presencia, ya cuando ya sea santo realmente como sea, y todos nosotros, hermanos, pero nuestras cargas serían un poco más livianas si fuéramos más obedientes a su palabra. Hermanos, si es que nosotros nos levantamos en la mañana y oramos y le decimos, Señor, guíanos, este, en el día a día, por lo menos yo lo hago, Señor, hoy, y todo, ¿verdad? Y, y se nos presentan muchas cosas, ¿verdad?
y sabemos a veces en nuestro corazón que no tenemos que hacerlo o que tenemos que hacerlo, pero viene nuestra humanidad y nuestra desobediencia, ¿verdad? Hermanos, yo escuchaba una historia desde pequeño que a mí se me paraba el pelo y en aquel tiempo yo no conocía nada del Señor. Lo que escuchaba era lo poquito que mi abuelo me decía a veces que venía de misa y era con el famoso sello del 666 que decían que si no, usted no se lo pone, usted no va a comer, usted no va a poder comprar, ¿verdad? Aquella enseñanza errónea. Yo recuerdo que yo decía, qué difícil la está poniendo ese Dios, porque así yo me expresaba de él, ¿verdad? Porque no lo conocía. ¿Y cómo pretende que yo coma? Si yo llego el día de mañana y no me pongo el sello, ¿y cómo pretende que yo no me mueva en este mundo? ¿Verdad? Un pensamiento humano, pero no le conocía. Y hoy en día, ¿verdad? Y era algo que no me acordaba. Y tantos años pasaron cuando uno era un chiquillo. Pero en medio de toda esa enseñanza, Dios trae ese recuerdo a mí, ¿verdad? Y Dios me muestra de que si hubiera sido cierto, que si hubiera sido cierto, que fuera así, que si no fuera por él, que si no se pone en el sello, entonces nosotros como hijos de Dios tendríamos que obedecerle a Él y no ponerlo, porque así debería ser. Porque si no, entonces, si fuera que fuera así, nos pusiéramos ese sello, entonces ya caeríamos en una desobediencia. Imagínense, ¿verdad? Como la presentaban antes, que era ya una condenación, ¿verdad? De que si Carlos se lo puso, hey Carlos, lo siento, ya usted no es mi hijo, usted me desobedeció, ya se puso el sello de la bestia y listo. Pero, si, como le digo, hermano, si eso fuera cierto, entonces Dios nos muestra en su palabra, ¿verdad? Y dice que Dios dice, cuidado de Dios por la obediencia, ¿verdad? Dice que en Primera de Reyes 19. Vamos a ver, en Primera de Reyes, hermanos, como si fuera así esa historia real, si fuera cierto que, que si nos pusiéramos ese sello, este, no sabríamos qué hacer, entonces, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué comeríamos? ¿Verdad? Por encimita tenemos el ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando vagó por el desierto, ¿verdad? Por ejemplo, de que aún así Dios tuvo cuidado de ellos y todas esas cosas, ¿verdad? Por ahí tenemos un ejemplo de cómo Dios viene y muestra su misericordia hacia ese pueblo en desobediencia y todo eso, ¿verdad? Y aún así Dios cuidó de ellos, ¿verdad? Pero digamos que eso es porque es parte de la promesa con ellos, entonces Dios tenía que cumplir, digámoslo para ponerlo así, ¿verdad? Ese ejemplo. En Primera de Reyes 19, dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensaje diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. Y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Todos conocemos esa historia de ahí en adelante, hermanos. Entonces, si fuera cierto eso, cuando Dios trae a mi recuerdo una vez más eso del sello, hermanos, si fuera cierto eso, tendríamos la obediencia ligada a esa fe hacia Dios para no ponernos ese sello y creer realmente de que donde estemos metidos, Dios nos va a alimentar.
porque en aquel tiempo a mí me daba miedo eso. Pero si fuera cierto, hermanos, vemos aquí, una vez más, por obedecer a Dios, él se echó de enemigo a esta mujer, lo iban a matar. Y obvio, la humanidad de él huye, ¿verdad? Y yo creo que si fuese así, eso del sello, igual humanamente nos daría miedo. Pero vemos como Dios tuvo el cuidado de él y lo alimenta. Entonces no tendríamos una excusa de decir, ya no, señor, yo tuve que ponerme el sello porque no me quedo de otra. ¿Qué iba a hacer? No, hermanos. Aquí Dios nos demuestra realmente de que cuando le obedecemos de corazón, cuando decimos que nuestra fe está puesta realmente en Él, nuestra fe hace que se active la obediencia. Entonces, ¿cómo podemos decir, hermanos, que conocemos de un Dios o que tenemos fe en un Dios si en la primera que se nos presenta fea o cuando nos toca bailar con la más fea, no sabemos qué hacer y desobedecemos? Una historia que a mí me gusta mucho es la de Job. Job, un hombre que amaba a Dios y todo eso, ¿verdad? Y tenía la fe puesta en Dios y se le vino todo lo que se le vino. Y aún así, Dios se glorificó más y se mostró de gran manera. Hermanos, si estos hombres no tenían la palabra de Dios como la tenemos nosotros, hermanos, nosotros tenemos para leerla todos los días, para escucharla. Tenemos las enseñanzas del pastor los sábados para venir aquí, hermanos, para ponerla en práctica, para cuando Dios nos guía, para cuando Dios nos habla, a nosotros como familias, como sus hijos. Tenemos todavía ese gran privilegio. Muchos dicen, yo he escuchado a muchos hermanos decir, no, a mí me hubiera gustado estar en aquellos tiempos, cuando tal vez Jesús anduvo aquí o en esos tiempos. Hermanos, quién sabe si teniendo la palabra de Dios para guiarnos, plaqueamos, quién sabe en aquel tiempo que hubiera pasado. También démosle gracias a Dios de que vivimos en este tiempo, que vivimos en este país, porque muchos hermanos en otros países tienen que esconderse. Y eso sí tienen la excusa de decir, no me puedo congregar, como en los tiempos de antes, igual, del Antiguo Testamento, que muchos se escondían en cuevas y aún así deseaban llegar a esos puntos de estrategia para poder escuchar lo poquito que había de la palabra. Y nosotros tenemos todo el privilegio de hacerlo y tratamos de zafarnos, tratamos de quitarnos. Yo era uno de esos. Y no quiere decir que a veces no vienen pensamientos, porque sería mentirles, hermanos. Bueno, si ustedes supieran muchas veces cuando el pastor ha puesto ahí el día que me toca a mí la enseñanza de la reflexión o como un día como hoy, hermanos. Ay, cuántas veces no quise huir y esconderme allá en la cueva. Pero si lo hubiera hecho, hermanos, esa desobediencia hubiera traído consecuencias. Pero aquí estoy, obedeciendo, con gozo, con placer, no la revientas hincha. No, yo no estoy aquí hoy porque ya que me queda. Pastor, ¿qué me quedó? No, hermanos, para mí es un gozo. Para mí es un gozo. ¿Mm? Hoy un amigo mío, porque por lo menos en mi corazón era amigo, ya no está, pero yo sí estoy, por la misericordia de Dios. Y cada uno de ustedes igual, hermanos. Tenemos este privilegio de poderle obedecer. Pastor, me dice cuánto me falta, porque no sé todavía. Voy a darles un ejemplo también en el Nuevo Testamento de cuando Jesús anduvo aquí, ¿verdad? Que es nuestro referente, al cual tenemos que tener nuestra mirada puesta, ¿verdad? Que es Jesús, el que nos limpió, el que nos lavó por su sangre, allá en la cruz del Calvario, al cual le debemos todo, y a Él sea toda gloria y toda honra.
Está la historia, una de las historias que me encantan. Hay muchas historias de la Biblia, ¿verdad? Pero hay algunas como que me hacen clic, ¿verdad? Hay algunas que realmente este, me sorprenden, ¿verdad? Y, y estas dos que les voy a compartir, este, las había leído, hermanos, pero no les había puesto como mucha atención, ¿verdad? Dice en Juan 5, hermanos, vamos a leer lo del paralítico de Betesda. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Hermanos, si leemos esto así rápido, yo creo que tomaríamos, como muchas veces yo lo leí, un milagro de Dios, por así, por encimita, vemos nada más un milagro y un hombre, ¿verdad? Pero si nos ponemos a tratar de sacar un poquito más de esta historia, hermanos, vemos diferentes puntos, ¿verdad? Que si lo comparamos con nuestra vida hoy en día, es igual. Por ejemplo, vemos que había muchos ahí, enfermos, y esperaban a que el agua se agitara para correr, ¿verdad? Lo vemos en nuestra vida, es así. Queremos hacer muchas cosas, queremos que Dios nos hable, queremos que Dios nos guíe, queremos ver su mano en nosotros, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en muchas cosas, ¿verdad? En todo el entorno de nuestra vida. Pero empezamos a poner la mirada por allá, por allá, por allá, por allá, por allá. Y Jesús viene y nos habla a nuestro corazón, por medio del pastor, como le digo, por medio de cualquier hermano que se ha parado aquí y hemos sido bendecidos. Y siempre seremos bendecidos cada vez que escuchemos su palabra, porque tal vez en el momento como que tal vez no la entendimos, pero llega algún momento donde Dios hace clic y usted dice, ok, mira, lo que Rafa aquel día dijo allá, ahora sí, Señor, ya lo, o mira, aquella enseñanza que Rafa dijo aquel día, en ese momento, Señor, está haciendo mella en mí y realmente me está guiando en esta decisión que estoy tomando. Entonces, no solo es con el pastor, es con cualquier hermano que escuchemos la palabra. O sea, cuando escuchamos la palabra de Dios es porque Dios la está poniendo en ese momento para algo, que tal vez va a ser en ese momento o más adelante, hermanos. Entonces lo vemos aquí, es igual, hermanos. Estos enfermos esperaban algún movimiento, pero humanamente estaban esperando eso, nada más. Pero Jesús se le acerca y le da una palabra. ¿Qué hubiera pasado si este hombre no hubiera obedecido? Ahí estuviera. Yo creo que todavía estuviera hoy en día ahí esperando que el agua se agitara y pudiera llegar. Pero no, él obedeció. Él desechó toda la creencia humana. Ah, no, señor, porque es que a mí me enseñaron así. Mi mamá y mi papá me enseñaron así. Porque como yo soy Robles, así fue mi crianza y así me enseñaron, señor.
Entonces sigo poniendo mis argumentos humanos, sigo poniendo por encima de las enseñanzas de Dios a mi corazón los argumentos humanos. Entonces, si este hombre no hubiera obedecido a Dios, ahí estuviera todavía esperando que el agua se moviera, ya estuviera seco tal vez el, eso, pero ahí estuviera él, porque esa era la creencia que él tuviera, ¿verdad? Como muchas veces nosotros. Ah, no, yo me casé con mi esposa, sí, pero es que, mi amor, yo soy el hombre de la casa y a mí me enseñaron así. Entonces yo traigo esta idea, o yo traigo esta enseñanza. Mi matrimonio tiene que ser así porque mi papá y mi mamá, mi abuelo, mi abuela, mi bisabuelo, y ahí voy para atrás, ¿verdad? Poniéndome yo en este caso, ¿verdad? Ah, pero el Señor viene y dice que nos uniremos en una sola carne y dejaremos a nuestro padre y a nuestra madre. Y pensamos desde que ya, y sí, ok, mira, yo tengo que dejar a mi tata y a mi mamá ya en Alajuela y yo me voy a ir allá para Estados Unidos porque estoy cumpliendo la palabra de Dios. Y no, hermanos, eso no es así. Es que dejemos muchas cosas que no van a edificar en mi matrimonio porque mi esposa tiene su crianza y yo tengo mi crianza, pero cuando nos unimos en una sola carne es lo que Dios va a traer a nuestro matrimonio como guía para que mi matrimonio vaya de la mano de él y funcione como tiene que ser. ¿Sí? Poniéndolo en el ámbito del matrimonio, ¿verdad? Entonces yo estoy dejando a mi padre y a mi madre allá, pero son las enseñanzas que ellos me dejaron o lo que me enseñaron. Y es lo que Dios va a enseñarme a mí para que mi matrimonio sea bendecido y lo que yo pueda bendecir por medio de Dios a mis hijos con la enseñanza, con su palabra. De eso es que se trata, no es que yo deje mis santas allá botados. No, porque entonces, ya no, entonces, ¿cómo, dónde dejo lo de honrarás a padre y madre? Ya, igual yo tengo que honrarlos, ellos llegan a viejos y yo tengo que honrarlos. Entonces, como que Dios sería como que no se coordinan, ¿no? Hermanos, Dios es perfecto, entonces es eso, hermanos. Eso es parte de la obediencia, ¿verdad? Como matrimonios. Y me guío de matrimonios, hermanos, porque es lo que es más atacado hoy en día. Es lo que es más atacado. Yo, gracias a Dios, y mi hijo fue conociendo, ¿verdad? Pero yo no tuve ese privilegio desde pequeño, pero ahí voy poco a poco, ¿verdad? Poniendo en práctica lo que voy aprendiendo. Entonces, hermanos, si vemos, es lo mismo con este hombre. Él obedeció, escuchó la voz de Dios y él pudo haber dicho, ¿y quién es este? O sea, porque él escuchaba de un Jesús. No tenía como una base bíblica como la tenemos nosotros para decir, mira, sí lo voy a escuchar porque realmente ese es el Hijo de Dios. Yo no me puedo imaginar tanta gente en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando escuchaban a Jesús, pero ¿qué les hacía a ellos constar que realmente era el Hijo de Dios? Hoy en día vemos cuántos dicen que soy el Jesús y por allá aparece otro y por allá aparece otro y que esta sí es la que salva, que la otra iglesia no, que es esta doctrina. Imagínense, ¿verdad? El comezón de oír. Pero este hombre obedece, toma una decisión en su corazón, escucha la voz de Dios y obedece. Y es sanado, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros no queremos obedecer porque no nos conviene, porque no nos gusta, porque nos está moviendo el piso. Porque me está incomodando realmente lo que me están diciendo. Porque Dios quiere quitar un pecado en mí, pero como no quiero soltarlo, entonces, ¿para qué voy a escuchar yo al pastor? ¿No? Pero como les decía antes, hermano, no, es que no es el pastor, es la palabra de Dios, es lo que Dios nos guía a hacer todo día, ¿verdad? Y eso, pero muchas veces venimos y abrimos la Biblia y leemos un pasaje, y leemos su palabra, y muchas veces ahí, ese es el espejo, ahí para ver qué tan mal estamos, qué tan mal somos, y aquí es donde nos guían, y aquí es donde también igual tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Y la obediencia al 100% de Dios. Otra historia, hermanos, es este, la de este otro que fue sanado, del ciego,
hermanos, yo creo que nuestra, nuestra vida, nuestra fe hacia Dios tiene que ser ciega, hermanos. Ciega plenamente hacia Él, plenamente donde pongamos solo la mirada hacia Él, hermanos, de que va a venir mucho comezón de oír, mucho comezón en nuestro oído de que hagas esto, hagas aquello. Los jóvenes atacados al 100%. Yo comparo a veces las cosas de mi hijo en su juventud, con 16 años, a cuando yo me criaba y yo decía, bárbaro. ¿Verdad? Pero para mí fue duro en aquel tiempo, para él es así. Pero la obediencia a Dios es el norte de nosotros para caminar como Dios quiere, hermanos. Esa historia del ciego, hermanos, vemos que Jesús le unta, hace lodo con su saliva, se la unta en los ojos y lo manda a lavarse, ¿verdad? ¿Cuántos hoy en día estamos ciegos y Jesús viene y nos unta el lodo en nuestros ojos para que veamos su gloria? Pero no le obedecemos. Imagínense qué pudo haber pensado ese ciego. ¿Mm? Sí, pero ¿qué le pasa? Porque en ese tiempo muchos decían que incluso los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Imagínense qué creencia. Era un ciego de nacimiento. ¿Qué creencia pudo tener este hombre? Y decir, hey, no, y si yo no pequé porque yo nací así, entonces fueron mis tatas. Así voy a morir. Era algo que le habían enseñado a él desde pequeño y él creció escuchándolo y escuchándolo y escuchándolo, que esa era parte de la creencia. Y viene un hombre, el cual, no sé, porque la Biblia no lo dice cuánto tiempo tenía de escuchar de Jesús, pero como le digo, él escuchó, pero ¿cómo creen que pudo haber pensado este hombre cuando le embarró el lodo en los ojos? Que pudo haber dicho, no, pero ¿qué le pasa? O sea, de que estoy ciego me embarra algo en los ojos. Pero yo sé, hermanos, y eso sí lo puedo asegurar, no solo yo, cada uno de ustedes lo puede asegurar, que cuando Dios habla al corazón, no hay quite, no hay quite. Por más que queramos quitarnos el tiro, nos quitamos el tiro fácilmente y desobedecemos. Pero yo sé que este hombre escuchó la voz de Dios en su corazón y obedeció y fue y se lavó y inmediatamente fue curado y pudo ver. Entonces, hermanos, yo sé que cada uno de nosotros escuchamos la voz de Dios en nuestro corazón cuando tenemos dudas, cuando hay decisiones en el matrimonio que hay que tomar y muchas veces el esposo dice una cosa y la esposa dice otra cosa, pero sabemos que cuando nos unimos y el Señor pone en el corazón, sabemos que esa es la respuesta. Sabemos humanamente como seres individualmente, perdón, cuando tenemos que tomar decisiones en el trabajo, porque muchas veces nos ponen, nos ponen horas extras en los trabajos y es cierto, muchas veces tenemos que obedecer, porque así es parte de. Pero cuando empezamos a orarle al Señor, Señor, vea, tú sabes que yo estoy obedeciendo porque es parte de un mandato, obedecer a mis autoridades. Pero Señor, yo quiero honrarte, quiero estar ahí presente para congregarme. El Señor va a acomodar todas las circunstancias, hermanos, y si lo tiene que dejar sin trabajo, lo va a dejar sin trabajo, pero Él lo va a sostener. Entonces Él va a mandar al ángel de Jehová y le va a llevar la comida a su mesa. Así de fácil es. Pero cuando queremos obedecer realmente de corazón. Pero si siempre vamos a estarnos excusando,
mira, Carlos, este, el Señor me puso en mi corazón que prediques la otra semana, Carlos. Es que la otra semana no puedo, es que a media semana ya. No, hermanos, obedezcamos la voz de Dios, hermanos, cada vez que Dios nos habla al corazón, cada vez que escuchamos su palabra, cada vez que escuchemos al pastor. ¿Mm? Yo en un principio, a veces, cuando estábamos allá en la casa de Doña Cinia, ¿verdad? Que yo empecé allá, a congregarme con mi familia, yo venía de otras enseñanzas. Y no puedo decir que era antibíblico, ¿por qué no? Porque no era así. Pero empiezo a escuchar de otra manera. Que Dios empieza a guiar mi vida de otra manera en enseñanza. Y yo pude haber dicho, no, hombre, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con el pastor, porque no. No, pero un día, conversando con mi esposa, yo le dije, la verdad es que Dios sabe por qué me movió para acá. Y yo voy a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, y a escuchar, y a escuchar. Y si tengo que desechar algo, lo desecho. Y voy a tomar lo bueno. Hermano, yo le voy a decir una cosa, yo hasta el día de hoy, igual, aunque yo escucho a mi pastor cuando predica y las enseñanzas, y aún así, yo las escudriño aquí, yo las comparo muchas veces. Porque ahí yo sé que él es igual, es un ser humano como yo. Igual ustedes deberían hacer eso hoy, para ver si es cierto que todo lo que estos puntos y estos versículos que yo dije es cierto que están ahí. Porque yo pude haber dicho algo en herejía. ¿No? Yo no estaría deshonrando a mi pastor porque lo haga. Y no, yo tengo que ser obediente para ver si realmente es la palabra de Dios lo que estoy escuchando. Pero Dios siempre pondrá en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos, para cualquier decisión. Y si estamos confundidos, entonces venimos aquí. Vamos a escuchar y vamos a leer en el Antiguo Testamento las bendiciones y las maldiciones. Lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y Dios nos va a guiar. Como les decía en ese punto del trabajo. Pero en muchas otras cosas, como jóvenes en el colegio, cuando lleguen y se le arrima algún joven, nada, pues vámonos para tal fiesta. No, es que, no, mi mamá, porque muchas veces no van a decir que es que porque van a la iglesia, porque somos cristianos, y no, muchas veces van a decir, no, es que mi mamá no me deja. Dígale que usted va a ir a hacer una tarea. Y ustedes saben en su corazón que inmediatamente el Espíritu de Dios les va a poner así. No, no desobedezcan. Y en ustedes estará si obedecen o no obedecen. Porque si desobedecen va a llegar un momento que van a cargar alguna consecuencia. Que la misericordia de Dios permita de que estén a tiempo puedan escuchar su voz y enderezar el camino, ¿verdad? Porque muchos llevarán palo, y será como el pueblo de Dios en el desierto, que tenían un límite de tiempo para llegar a la tierra prometida, pero por sus cabezonadas, por su desobediencia, dele, y dele, y dele, y dele, y dele, llevaron palo. Entonces, hermanos, si no tenemos claro de que nuestra fe en Dios va ligada a la obediencia, hermanos, que no sé, entonces, que Dios, que Dios escuchan ustedes o cuál enseñanza es la que ustedes escuchan, porque no sería bíblico. Porque si yo acomodo la fe hacia mi Dios para lo que me convenga, entonces cuando me lleve el mecatazo y me raspe las rodillas, no, no le eche la culpa a Dios, porque Dios aquí me lo advierte todo. Padre, en esta noche, Señor, te doy gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra, Señor. De que tú nos guíes, Señor, a ser obedientes a tu palabra, Señor, a tu voz, Señor. Que cada vez que algo, Señor, nos tenga aturdidos, confundidos, Señor, en decisiones, Padre, que siempre esté tu palabra ahí, Señor, para escucharte, Señor, y poder tomar las decisiones correctas, Señor. Porque sabemos que en medio, Señor, de la tormenta, Señor, cuando somos obedientes, Señor, tú nos vas a respaldar, Padre. Porque no quiere decir, Señor, que como tus hijos no vayamos a pasar tribulaciones
o no vayamos a pasar momentos de sequía, porque no es así, Señor. Sabemos que es parte de este mundo, Señor, porque cada día, Señor, este mundo va en decadencia, Padre. Pero sabemos, Señor, que los que aman a Dios, Señor, Padre, todas las cosas nos ayudan para bien, Señor, en medio de todo, Señor. Aunque no lo entendamos, Señor, aprender a ser obedientes, Señor, a no cuestionarte, Señor, sino ser siempre obedientes, Señor, porque no estamos aquí para cuestionarte, Señor. Estamos aquí para darte la gloria y la honra en todo tiempo, Señor. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche, Señor. Amén.